Oye, y hemos hablado mucho de viajes físicos. Me gustaría hablar un poco de viajes espirituales que hayas tenido. ¿Cuál fue tu primera experiencia que quisieras destacar? A nivel con ceremonias y así. Sí, sí. A ver, voy unas cuantas por destacar, todas han sido diferentes. En cada persona eso es diferente y también según cada cual es... O sea, me refiero en cada persona es diferente y según la experiencia, cada una de las experiencias de una persona, según cómo tú te encuentres y demás, también es diferente, pero además un tercer punto, yo todas las veces lo he hecho en América con culturas indígenas, en la selva, en las montañas. Entonces, dependiendo también, la ayahuasca, por ejemplo, se cocina de diferente forma dependiendo de las familias indígenas con las que lo tomes, o la cultura, o la tribu, como se llame. Incluso también el contexto en donde lo haces, según están cantando o con instrumentos o lo que sea, también es súper diferente. Entonces, para mí ya no solo es el valor de tener una de esas experiencias con enteógenos o ayahuasca o el bufalvarius o el yopo, sino también todo ese contexto cultural. O sea, para mí la experiencia no es solo el viaje en sí, sino todo esto que lo rodea. Claro que lo El rodea. vivirlo según cómo esos indígenas lo conciben y para ellos es súper interesante, o sea, es súper importante eso. Hay algunas culturas en concreto que no es que lo hagan por pegarse un viaje un día, es que no conciben la vida sin eso. Es como su sanación y tienen diferentes formas de tomarlo según los problemas mentales o físicos que ellos tengan, lo toman de una forma o de otra. Y unas fiebres fuertes también las pueden curar con eso, tomándolo de otra forma. Y las ceremonias las pueden usar para una cosa o para otra, incluso para sus cacerías o ver dónde va a haber más animales en la selva, o simplemente por ellos como experiencia en familia. Hay algunas que a los niños se les da desde los 6 años u 8 años Ayahuasca. en la selva. ¿Sí? ¿Con 6 años? Sí, sí. ¿Alguna de ellas que tú digas la podría incorporar, no igual en mi dieta mediterránea, pero, coño, que Semanalmente. para mí me serviría? O sea, a ver, para mí todas ellas son súper interesantes. También cada una acompaña un estilo de vida, un momento, lo que sea, entiendo. Sí, ¿no? o sea, a ver, si hay algunas diferencias según la cultura indígena, también hay similitudes en la mayoría. Y es como para sanarse, pues lo que Iluminarse te también, digo, ¿no? De cierta forma. sí, sí, para ellos muchas veces son estas cosas que, bueno, no sé, pues es abstracto un poco según te lo cuentan, ¿no? Como los chamanes supuestamente conectan con espíritus de animales y cómo saben dónde va a haber cacería al día siguiente. Muchos de ellos también, según sus sueños, salen a la selva o no, porque según lo que ven en los sueños interpretan esto o lo otro. Entonces, a ver, yo que llego desde fuera no soy capaz de entenderlo o introducirme hasta el punto en el que ellos sienten eso. Pero para mí también es súper interesante. La ayahuasca la he tomado unas 10 veces, algo más igual. Y también... Entonces, según la vez que lo he tomado ha sido diferente. Y si lo haría más, por supuesto que lo haría más. 10 Pero días eso, vicio, yo creo. eso ya depende de las personas. Yo siempre que vuelvo con ellos, tomo con ellos. O sea, yo no he estado nunca en una cultura indígena que ellos tomen y yo no tomar. Entonces yo estoy en mi casa y estoy perfectamente, no es que necesite Claro, al no día está siguiente diciendo tomarlo. una Pero si yo ñapquita. estoy con ellos en la selva y ellos toman, yo tomo con ellos. Entonces a la siguiente vez que vuelva a estar en la selva y ellos tomen, yo tomaré con ellos. Sí. Y para mí sí que es muy interesante. Pero claro, ya aquí no sé. ¿Y cómo fue la primera vez? O sea, si puedes describir el viaje de ayahuasca que más hayas. O sea, que más te haya gustado o Sí, que más hayas disfrutado, ¿no? interesante haya sido. En mi primer viaje, por ejemplo, que fue en Colombia, tuve visiones sobre personas que yo quería y gente cercana y una visión sobre mis padres y demás que sin entrar mucho, pues bueno, sí que no sé, digamos, te conecta un poco con cosas, en ese caso, con cosas mías propias que yo no me había dado cuenta y bueno, viví unas visiones, no solo visiones por lo que ves, sino por lo que sientes, o sea, te mete en una especie de experiencia que en ese caso, pues bueno, fue visiones de familiares y cosas cercanas. En otros casos ha sido completamente diferente y de hecho no es como una droga en sí al uso, como uno se la imagina. Para empezar, yo no le llamo droga porque, por supuesto que lo es, en el sentido de que te altera la mente, altera tu conciencia, entonces si una droga es eso, es una droga. Pero también se relaciona con otras cosas, con adicciones y cosas negativas que te haga daño. Entonces,
esto como tal no te lo hace. Otra cosa es si las personas, como en España, hay algunos grupos que casi parece secta ya. Falsos chamanes. Entonces, ahí el problema no es la ayahuasca, es cómo se está empleando, quién te la está dando, los intereses u objetivos de esa persona que te lo está dando, lo que él quiere conseguir con que tú lo tomes a lo suyo. Entonces, puede haber muchas cosas que te hagan daño de todo eso, pero no es la planta en sí. Entonces, en estos lugares, en Amazonas, en América, que no hay este rollo sectario que igual puedes encontrar en algunos grupos en España, pues eso, para ellos es que la imagen que hay en España, en otros sitios del mundo, y la imagen que hay allí no tiene absolutamente nada que ver. Y esta gente que ha hecho estas cosas en España precisamente lo ha empeorado mucho más, ¿no? Allí para ellos es algo esencial, básicamente. Hombre, la respuesta bastante más explicativa. Que vino Marina ayer, también nos comentó un poquito sobre su experiencia tal. Me parece curioso, porque al final esto tiene que ser una experiencia muy, ¿sabes? No me imagino un viernes colegas y tal, no, es otro sitio con chamán. No es un porrillo, es una experiencia. ¿Para ti fue un antes y un después? O sea, a ver, es que tampoco es el momento de que lo tomas y ya. Es toda una preparación para ese momento en la cual tú tienes que intentar llegar un poco limpio a nivel de la dieta que has llevado en esos días, de no alcohol, de no sexo, de no drogas, también en los días de después. Entonces es pues todo en general. Y bueno, a lo que decía antes de las drogas, que se me había ido, también uno concibe lo que es el consumir drogas como que la droga hace un efecto. Y si tú consumes esto, te hace esto. Y si tú consumes más, pues te hace más. Esto lo digo porque con la ayahuasca, por ejemplo, no es de esta forma. Tú puedes tomar la misma cantidad del de al lado y que a ti no te haga nada y que a él le haga, o sea, que le afecte fuerte. Incluso puedes tomar un día y que te haga algo, o sea, que te agarre fuerte, y tomar esa misma al de una semana y que no te haga nada. Y como no te ha hecho nada, tomar una vez más, otra vez más, tomar 3 veces más que la anterior y que aún así no te haga nada. Wow. La explicación de esto en sí yo no lo sé, porque no tiene tanto que ver con cómo tú estés. O sea, una vez o dos que te actúe diferente, vale, pero en sí lo que sientes es que no tienes ni idea de lo que te va, de si te va a hacer, si no, si va a ser más físico, si vomitarás, si no, si va a haber visiones, si no. No tiene nada que ver una vez con otra, y por eso se dice lo de no ir con expectativas, porque si tú vas completamente mentalizado de que quieres esto, quieres ver esto, probablemente tú mismo vas a bloquear todo. Porque ¿Y en has sí- pasado algún mal viaje con experiencia? Ninguno. No, porque yo he podido ver visiones que me agradaban más o menos, pero yo considero que el mal viaje, no del todo, pero bueno, también en parte uno mismo se lo crea. Porque si tú ves algo malo, tu mal viaje no es que hayas visto eso, sino cómo tú reaccionas a eso. Entonces, por eso digo que el mal viaje uno se lo crea, porque si aunque estás viendo cosas que no te agradan, estás relajado con esas cosas y sabes en el contexto en el que estás y lo que es eso y qué va a pasar, no tiene por qué ser un mal viaje. Puede ser un viaje que no te agrade y que no te haya gustado, pero un mal viaje como estos de terror y de psicosis, eso es cómo reaccionas tú a lo que estás viendo. Entonces, por eso siempre he estado muy tranquilo. ¿Alguna también en ese experiencia paranormal en uno de estos momentos? Porque al final mucho de esto es conectar con o almas o visiones, ¿no? Y tal. A ver, sí me ha hecho... O sea, en sí las cosas que más ha sido a nivel de... O sea, no sabría cómo explicar mucho porque son sensaciones, ¿no? De lo que uno siente, pero claro, Y te ha cambiado la visión. Es decir, tú, por ejemplo, antes de tus experiencias, pues dices, vale, yo creo en la energía, o creo en Dios, o no creo en las almas, o... ¿Hay otra versión de ti? ¿Ha cambiado algo? a ver, Porque yo creo que si yo hiciese Lo alguna de que- estas experiencias y conectase con ciertas cosas, obviamente me plantearía también. pero depende, o sea, a ver, por ejemplo, es que a eso ya depende de cada uno. Yo no digo que no haya gente a la que la vida se la ha cambiado por completo, pero muchas veces entra también en ese cliché de me ha cambiado la vida, ahora soy mejor, ahora me ha cambiado... Eso creo que también le hace un flaco favor a lo que es eso, porque eso no es eso. O sea, Sí. si tú no quieres, si tú no pones de tu parte, tú puedes ver... Yo creo que vamos, mucha lo gente eso, que quiere que le cambie la vida, o que quiere Sí, buscar ahí una solución, una respuesta, ¿no? Y yo conozco gente que ha visto también ciertas cosas, y si tú no haces nada con esa información o con esa experiencia, si tú, no después, o sea, si tú después no trabajas en intentar ser mejor, o lo que has visto que te diste cuenta que no hiciste bien, pues si a la siguiente vez lo haces mal igualmente, ¿de qué te sirve que Ya. lo viste? O sea, no te sirve de nada. Conozco gente
que es una persona y que sé que toma eso continuamente, y conozco gente, o sea, me refiero que es que te cambian la vida. Pues no lo sé, habrá quien lo haya interpretado de esa forma y no digo que no, y habrá gente que la haya sido la experiencia más cotidiana del día y que para ellos no haya significado nada. Yo sí he tenido ciertas experiencias en las que después he hablado con ciertas personas porque me he dado cuenta de unas cosas u otras y no sé si me hubiera dado cuenta de esas cosas del pasado si no hubiera sido en esos viajes. Pues no lo sé, pero la realidad es que me di cuenta en esos viajes. Después he tenido otras experiencias también que, bueno, es difícil de explicar y tampoco tengo ninguna conclusión al respecto, pero te hace sentir la selva y esos lugares de otras formas. Como empiezas a viajar por los sonidos de la selva, porque la selva tiene muchos sonidos de insectos y de anfibios, de ranas. He oído jaguares que no me los invento, o sea, he oído jaguares que estaban ahí en esos momentos. Entonces, empezar a viajar con esos sonidos de la selva y cómo te empiezas a sentir, como a sumergir en esas selvas, no es ninguna conclusión de esto, no te cambia la vida esto, pero tus sensaciones, las conexiones, tú al día siguiente te levantas, o yo, por ejemplo, me levanto y considero, o parece que tienes mucho más vínculo con esos lugares. También son experiencias que a veces es difícil de explicar. Yo he estado en la selva por la noche, que se hace por la noche esto, y no ver absolutamente nada, y de repente que me agarre fuerte, que ha sido en la última vez, que fue hace 4 meses o así, en Ecuador, y la selva era completamente blanca. El cielo era blanco como a plena luz del día, en pleno sol, y yo veía completamente a las personas que andaban entre los árboles, y yo sabía que hace una hora no veía absolutamente nada, yo veía el negro absoluto. Entonces, esto probablemente, tampoco digo que sea mágico, si las pupilas las tengo ahora como un búho, porque me ha causado eso físicamente, me refiero que es que tampoco haya, no, con todo esto voy a que no siempre me voy a lo espiritual, yo intento siempre darle una interpretación más o sea, Sí. racional o como le quieras decir. Pero hay ciertos momentos en donde resulta difícil eso. Ya. Entonces, no entro a decir que es algo mágico y que te cambia la vida, pero considero que muchas personas, incluso del aspecto de la ciencia, que hablan en contra de eso, creo que ellos tampoco tienen prueba muchas veces de poder negar al completo eso. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego ni para una cosa ni para la otra, básicamente. Te deja mucha resaca eso, tío. Yo pensaba lo mismo. Mi colega. No quería preguntarlo. O sea, ¿cómo te levantas al día siguiente? ¿Estás activo? ¿Estás normal? Hombre, es una mezcla. Es una jodienda. No, es una mezcla porque, a ver, tú te sientes, sobre todo psicológicamente y demás, con mucha energía. Normalmente yo siempre me he levantado muy, muy bien y con ganas de todo. Pero también llevo un par de días o un día como mínimo sin comer nada. Y incluso puede ser que esa noche he estado vomitando. Entonces, la realidad es que puede que estés débil físicamente, pero a nivel de energía, o sea, tú emotivamente, digamos, emocionalmente, estás con mucha energía. Entonces, por eso decía que depende un poco. Te puedes notar cansado a nivel físicamente, pero... O sea, yo nunca me he despertado peor de lo que me acosté el día antes, básicamente. En esos casos. ¿Y tú dónde has sentido que la vida humana valga menos? Tenga menos valor que... Eso, que muera alguien y bueno, supongo que a lo mejor ahí, ¿no? Eso está en... No, Turquía, no, ¿no? porque, a ver, aquí se llora mucho cuando se muere un familiar. Hay todo este proceso y es diferente de lugares en donde, por ejemplo, no hay una concepción negativa de la muerte, que incluso puede ser algo positivo. Eso es diferente, pero aún así no es que la vida no valga. Es que la muerte lo ven diferente a nosotros, pero la vida sí que les vale. Si que la vida vale poco, pues bueno, diría en zonas de África, incluso por encima de zonas de Latinoamérica, que también hay zonas donde, yo qué sé, te pueden matar por nada. Nada que te imaginarías aquí, yo qué sé, porque que te roben por algo de mucho valor, pues tampoco tiene sentido para mí, pero entiendo que para alguien que está muy apurado, pues yo qué sé, en cada sitio del mundo al final, según lo que te crías, vives de una forma, vives de otra, ¿no? Pero que te roben, yo qué sé, por un reloj de 20 euros o por unas zapatillas. Pero bueno, en África yo creo que es todavía más aún. Pero al final hay muchas zonas donde te matan por tonterías que ni siquiera es para robar, sino estabas donde no debías y te matan. Yo he tenido un par de experiencias así un poco en África, una sobre todo en Sudán del Sur, que también pues había una
En sí, a ver, pues son... En sí tonterías me refiero a cosas que, bueno, pues Una de repente vajilla. estás ahí y de repente dices, bueno, pues me iba a tocar. Tampoco iba para mí en concreto, pero es, sin más, sin liarme mucho, estaba yo con una tribu y iba a ir para vivir con otra tribu. La primera tribu con la que yo estaba había matado el día antes, no esas mismas personas, porque son 300.000 en esa tribu, pero unos de esa tribu habían matado a otros de la otra mientras les robaban unas vacas. Entonces, esta segunda tribu a la que yo me dirigía había hecho una emboscada en el único camino que une esas dos tribus. Y mataban a todo el que pasara por ahí que no fuera Larim, que es de esa tribu. Como solo hay un camino, todo el que no sea de mi tribu, pues es de la otra. Y habían tiroteado un par de coches antes de que yo fuera, y el fixer con el que yo iba, o sea, el del guía con el que yo iba, sabía eso, que habían matado gente ahí en ese día, pero pensaba que era un altercado particular, nada más allá. Y pues no, o sea, era una venganza en la cual estaban matando a todo el mundo que pasara por allí. Y bueno, se dio la casualidad de que el camino estaba lleno de lodo, íbamos en 2 4x4 y se quedaba un 4x4, pues sacamos el otro del lodo, íbamos así. Y hubo una vez ya que uno de los dos, que era en el que yo iba, se quedó como hasta las ventanillas. Entonces salimos por las ventanillas con las mochilas, saltamos y nos subimos todos en el otro. Y así que no entrábamos todos y el fixer tuvo que subirse encima del coche. Y 2 kilómetros más tarde, justamente por estar encima del coche, vio los tiradores que entraban para el camino allá y saltó vuelta, vuelta, vuelta y nos dimos vuelta y nos fuimos. Wow. Entonces, a ver, para mí como experiencia, yo ni siquiera vi a los tiradores. Ni vi sangre, ni oí disparos. Ahora, que si estuvo cerca, pues, ¿sabes? No impacta tanto porque yo no he visto nada en sí. O sea, yo conozco la Claro, historia, sé lo que había, pero lo pero, sabes. pero tampoco he visto nada, entonces... En cuanto a miedo, ¿eso fue en un viaje la experiencia que más te ha aterrorizado? Es que no, pero por eso... Tiene porque- mérito, ¿eh? Yo creo que yo vivo tu vida, estoy muerto ya, seguro. Seguro a que alguien cabreo o que... Pero es que, a ver, en ese momento tampoco tengo miedo. O sea, si hubiera visto esos cadáveres, si hubiera escuchado los disparos, si hubiera visto aunque sea el tirador que me apunta, claro que hubiera tenido miedo. Pero en ese momento yo ni sabía lo que estaba pasando. Sabía que algo muy malo porque vi a mi fixer con una cara descompuesta completamente del miedo. O sea, desconfigurado entero y los ojos como platos y dando gritos. Entonces yo sabía que algo malo estaba pasando, pero yo no sabía qué. Y bueno, pues eso. Entonces en ese momento tampoco fue miedo. Y después ya ha pasado. Claro, que le das vueltas y lo que hubiera podido pasar, pero tampoco voy a tener miedo por lo Eso que fue, haya eso fue en pasado. Sudán del Sur. Hace un par de años. ¿Y qué otras experiencias has tenido así cercanas a la muerte? A ver, esa es la que más. A ver, tampoco. A nivel ya yo creo que empezó por lo más fuerte. Ya después de esta yo creo Nada que ya- sorprende, ¿no? Sí, no, hay un Después par de de. esa fiesta entre pueblos, peleilla entre pueblos, ¿no? Sí. Por el camino que los une. No, ya ves, al final, bueno, de hecho, esta vez fue como salvar el peligro por dos, porque si hubiéramos conseguido pasar, lo que pasó es que hubo una venganza de la venganza y esa primera tribu que habían matado gente rodeó a los pueblos. O sea, la tribu que se vengaba son 15.000, más o menos, y la otra 300.000. Pelea rarilla, también te digo, ¿eh? Yo no me hubiese metido en esa pelea. No, claro, pero bueno, al final les han robado, o sea, no, al final en esos lugares también si no te defiendes, pues ¿qué vas a hacer, no? Que te sigan robando vacas y si allí las vacas es lo más importante Y que para hay. los pocos que quedan, que se unen, tío, ¿no? Ah, yo, 315.000 de una y a chuparla, tío. Sí, al final son Portugal culturas tan entrando. diferentes Obvio, y obvio. se llevan muy mal, son zonas de donde ha habido muchísima guerra y los gobiernos también han usado guerrillas para matarse entre ellas, arman a una para que mate a la otra y todo el mundo tiene armas de fuego de todo tipo y del mercado negro las intercambian por las vacas y las vacas es todo, es el dinero y la comida y todo. Entonces, bueno, O sea, ahí la moneda realmente son las vacas. sí, para casarte con las mujeres también tienes que pagar a los padres de esa mujer 40 o 50 vacas. Wow. ¿50 vacas? Depende de eso. Pues Lee, vete comprando tierras porque... 50 vacas. Ahí depende del trato es que mucho, hagan. ¿no? Pueden ser 10, sí, es mucho. Pueden ser 10 o 50, dependiendo de lo que consideren que vale su hija. Es así. Y también, por ejemplo, una Kalashnikov, para que os hagáis a la idea, una Kalashnikov, una AK, vale unas 4 vacas. Entonces, una mujer para ellos vale unas 10 veces más que una AK. Dios. Parece como el problema este de rollo. Sí, sí. Tengo Una 20 vacas. Kalashnikov, 3 vacas. ¿Cuánto vale cada una? Y luego al final siempre una multiplicación y está mal, en plan está la trampa. Pues allí lo que pasó fue eso, cuando volvimos para casa, porque de hecho nos quedamos esperando, como habíamos escapado de esa emboscada, digamos, nos quedamos esperando a unos kilómetros para ver si se iban, porque sabíamos que tenía que pasar un camión, y como habíamos descubierto que estaban ahí, dijimos igual se van a ir, y nos quedamos.
Y nada, pasó un camión y le tirotearon. Y nunca llegó al hospital del único pueblo que era donde yo estaba. Entonces no sé qué fue de la gente de ese camión, si murieron también o qué. Pero bueno, si hubiera conseguido pasar, esa noche sé que habían rodeado todos los poblados de esta tribu en las montañas y los tiroteaban. Y eso no sé qué conllevó luego de cuántos muertos hubo ni nada, pero bueno, me llegó esa noticia de que estaba viendo la venganza de la venganza. Pero tú no ves eso, te lo cuentan, estás ahí y dices, yo me piro para casa, pero cagando hostias. Es que al final yo ya sé lo que hay en esos lugares y voy para documentarlo. Entonces, también te digo, nunca he estado en un lugar de verdadero... He estado en lugares de conflicto, post-conflicto, pero no durante una propia guerra. En esos momentos, la verdad, yo no sé qué es lo que haría. Obviamente, no es que nada me dé miedo, es que intento ir preparado, sobre todo mentalmente. Y en esos momentos la realidad es que lo que siento no es miedo, lo que siento es que estoy en alerta y se me enciende el pecho y estoy súper activo y súper atento, pero en todo en general. Las veces que he estado cerca de pegármela con el coche, porque es que sé, porque iba en una carretera un poco complicada o iba un poco más rápido y justo y se me ha patinado el coche, o tampoco me bloqueo ni nada. O sea, yo por suerte en sí lo que me suele pasar es eso, que me enciendo mucho, tengo una descarga de adrenalina o la explicación que sea, pero me enciendo rápido y reacciono rápido. Y el miedo como mucho luego, después de la situación, pensando en lo que hubiera podido pasar. Pero en la situación en sí lo que estoy es como muy activo, como alerta, digamos. ¿Y qué tal lleva tu familia y tus seres cercanos que pases todas estas experiencias? Porque claro, una cosa es el miedo tuyo, pero no me imagino el miedo de tu madre o tu familiar más cercano como... Sí. Es muy parecida a la vida de Fernando Quintelo, que vino. Sí, sí, Era un reportero de guerra. Mi novia que me está viendo creo que casi me mata cuando le cuento lo de la emboscada, porque estaba ella en California y estaba yo allí. Pero claro, para mí en ese momento la realidad es que yo lo vivo de otra forma. Cuando lo ves o sea, desde fuera, todo a mí, yo por ejemplo, cuando veo a alguien cerca de un acantilado me da miedo verle y yo puedo estar cerca y a mí no me da miedo. Entonces cuando lo ves fuera y desde lejos que no sabes qué es lo que ha pasado, la hablé en plan, oye, ¿Qué tal tu día, cariño? ¿Qué tal tu día? Bien, ¿Todo estudiado, tú. la dije... Tiroteillo. No, la pasé unos mensajes, yo recuerdo cómo eran y claro, ya me hace gracia porque eran como si hubiera sido la cosa más normal del mundo. Le dije, oye, verás que nada, nos han hecho una emboscada, que habían matado gente. Soy Soy yo jugando al LoL, literalmente. La palabra emboscada, ¿sabes? No es un presagio de nada bueno. No, y que recuerdo los últimos mensajes y fue, pero tranqui, que está bien todo. Dijo, pero tú eres un normal, pero como que está bien todo, pero estamos locos. Y después, por parte de mi familia, mi padre lo lleva peor que mi madre más o menos lo lleva mejor. Pero también son años haciendo esto. Al principio era peor. Pero también al principio no entraba en los lugares tan así como ahora. Entonces, Claro, pues bueno. también tienes más confianza, más experiencia, entre comillas. No, y por ellos fue progresivo. Se adaptaron progresivamente vale, al tema. vale. Claro, es que tampoco les quedaba También otra, por ¿no? mí, por supuesto. También hiciste un viaje a Antártida. Hace no mucho, en Halloween, trajimos a un señor y que, bueno, estaba hablando de muchas conspiraciones y, bueno, nos contó muchas cosas. Y se planteaba, sobre todo, por qué no estaba permitido viajar a la Antártida. Pero tú has viajado a la Antártida. O sea, Yo él es se que no refería que no puedes ir libremente donde tú quieras y cruzar, no sé qué, porque hay unos límites vigilados o algo así, era lo que defendía. Básicamente era terraplanista y decía que ahí acababa el mundo. A ver, yo he oído muchas veces eso. Es más, he visto hasta comentarios en mis vídeos de gente que me dice que son mentiras porque no se puede ir. Conozco... Es un plató, tío. Y Larramendi, por ejemplo, es el máximo explorador polar en España. Ha recorrido entre el Polo Norte y el Polo Sur 30 y pico mil kilómetros. Es el inventor de un trineo de viento, ha cruzado la Antártida, ha estado muchísimas veces por allí. Ha habido gente, no solo él, muchos desde antes, han llegado hasta el Polo Sur, hasta el punto exacto. Y no son mitos y cuentos que se inventan, o sea, hay pruebas de que eso se hizo. Conozco varias personas, no solo Ramón, sino otros tantos que han estado en la Antártida. Hay un monte que es bastante famoso allí y hay algunas personas que lo escalan. Hay muchos lugares de la Antártida que se puede llegar. Yo llegué desde Argentina, se puede llegar también desde Sudáfrica, se puede llegar desde muchos lugares. Y quien diga que no se puede ir, pues no sé, o no quiere ver la realidad o no ha investigado tampoco mucho. ¿Cómo fue tu viaje desde Argentina? O sea, ¿fuiste en barco, en avión?
Yo en barco, yo quería ir en velero. Entonces, es más, bueno, si hablamos de turismo en la Antártida, hoy en día hay cruceros como los del Caribe o, o sea, de estos cruceros ¿Con fiesta? megabarcos de 10, 15 pisos, con toboganes, con todo, incluyen submarinos y helicópteros y la hostia para ir allí y son como actividades, de hecho yo los vi allí, yo iba con un velero porque yo no quería ir en uno de esos, porque ir a la Antártida para verla desde un crucero para mí no tiene más allá. Pero bueno, hay incluso eso. Entonces, ¿hay cierto control? Sí, hay cierto control. Por ejemplo, no se permite el dron para poder bucear, incluso snorkel, porque yo iba para eso. Hay que pedir los permisos desde mucho antes, 6 meses antes. Estos barcos turísticos tienen que formar parte de asociaciones. Entonces sí que hay mucho control. En sí es para preservación, porque hay normas muy claras en el Comité Polar y en el Tratado Antártico, que creo que no firman todos los países, pero bueno, sí bastantes decenas, y allí no se puede... Hay bases antárticas que son bases científicas y no del ejército. En teoría está prohibido tener armas y son de investigación. Y esos lugares tampoco es que haya, o sea, no es como pone una bandera en la antigüedad y esto ya es mío. Pero se entiende que por debajo de esto está la intención de que si alguna vez finalmente se reparte el territorio de la Antártida, pues quien tenga una base, pues se queda con las zonas de esa base. Si eso al final pasa, pasará. Yo entiendo que detrás de eso está esa intención, pero básicamente se puede ir y recorrer. Yo fui desde Antártida en un velero. Fue una expedición de unas 3 semanas y son unos 5 días para llegar, pero bueno, hacía muy mal tiempo, es lo normal que haga que esté, o sea, el clima está jodido, siempre. Y hay o sea, hay tormentas pasando del Pacífico al Atlántico. Y por suerte hoy en día pues podemos ver, tenemos tecnología como para ver cuándo va a haber una ventana con buen tiempo. Buen tiempo Y estamos hablando de que no te reviente una ola y no te sí, a mates. ver, buen tiempo al menos para que pueda pasar un barco. Yo, por ejemplo, a la vuelta el mar está como un plato y eso no es nada normal. A la vuelta íbamos por el Paso de Drake o el mar de, bueno, el Cabo de Hornos, el mar de Oces. Íbamos en un mar como un plato comiendo patatas fritas con un fernet en la cubierta con un solazo tremendo y delfines saltando que parecía eso de un cuento de hadas. Joder. Era tremendo. Pero a la ida sí que estaba bastante mal. El tema es que eso, allí hay naufragios que se cuentan en cientos, sino en miles, precisamente por eso, porque antes no se podía ver esto. Y si te pilla una de esas tormentas, o sea, te destroza el barco. Entonces, básicamente es ver cuándo hay una ventana de 2, 3 días y tirar con todo para pasarlo. Entonces, nosotros nos escondimos en una isla, en la cara norte, y había en ese entonces, medimos hasta vientos de 170 kilómetros hora o 160 kilómetros hora. Había olas, por ese entonces calculamos que había unas olas de 8 o 10 metros como en el estrecho, en ese mar. Y cuando fui yo había bajado ya bastante y había olas de 4 o 5 metros. Que ya bastante, o sea, sentir eso en un velero es muy heavy. Yo por suerte tampoco me mareo. Aún así es muy fuerte porque vale que no me maree, pero no puedes descansar, comer es muy difícil. Es heavy lo que sientes porque, por ejemplo, los sueños van a 1000 por hora. Yo entiendo que es porque nunca llegas a estar en un sueño profundo y esta es una fase de sueño más temprana. Esos sueños súper reales y súper acelerados, son súper reales. Y te vas chocando con todo mientras duermes. O sea, literalmente de un velero las barandillas van entrando a un lado y al otro, según vira. Entonces, es muy fuerte. Y luego por allí estábamos como una semana. Y esto se puede hacer también desde otros puntos, como Sudáfrica, incluso probablemente imagino que desde Australia. Entonces, a ver, no sé, quien diga que no se puede ir, que está controlado, sí, se supone que es por preservación. Porque no pertenece a ningún país ese terreno. Es No, neutro. es neutro, pero por eso digo, se supone, yo entiendo que de fondo, porque por ejemplo, hay algunos lugares que hay muchísimas bases, hay algunos países que tienen muchas bases, pero no es ningún secreto. No sé si habrá bases secretas, pero incluso hay mapas con las bases y la localización de absolutamente todo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una en todo el centro. Si la Antártida es como un círculo, Estados Unidos tiene, porque casi todas son por alrededor. Porque a nivel de investigación, de fauna marina, de todo, de los océanos se nutren en la Antártida porque básicamente todos los océanos se conectan con la Antártida y hay una corriente que da vueltas a la Antártida.
Entonces los océanos conectan sus aguas con la corriente de la Antártida y la corriente esta las nutre y las devuelve. Entonces la Antártida en sí está llena de ballenas y de orcas y tal porque se nutren, es donde más plancton hay. Entonces es una zona que de investigación yo entiendo que es súper interesante. Ahora, en el centro de la Antártida, ¿qué hay en el centro de la Antártida que pueda ser interesante para Estados Unidos? No lo sé. Por eso entiendo que se puede tener interés allí de los recursos que puede haber bajo el hielo y demás, que hoy en día supuestamente no se puede acceder a ellos porque legalmente no se permite por este tratado, pero quién sabe en un futuro. Entonces es como un poco poner una bandera para el futuro en caso de por lo que pueda pasar. Ahora, lo de que no se puede ir a la Antártida, yo sinceramente, igual soy yo quien desconozco esa información, pero quien lo diga que venga ahí y que me lo explique, porque desde luego no es lo que yo tengo visto. También hay muchos ejemplos, por ejemplo, las cuevas del Tallón, ¿se dice? ¿O del De Tallón? los tallos. De los De tallos. Eso es. Y Eso sí bueno, que para o hablar. las pirámides incluso. Sitios que Que su no tiene existencia como tiene una explicación. explicación rara. ¿Tú has estado ahí? ¿Crees que ha habido una civilización previa superior a nosotros? ¿O cómo ves tú eso? Hombre, a ver, Bueno, explica qué es la cueva de los tallos, porque... la Cueva de los Tallos es un lugar en Amazonas, en la parte de Ecuador, que históricamente en las últimas décadas, los últimos siglos, era parte de los territorios Shuar, que es uno de los grupos indígenas, que protegían esa entrada de la cueva, que era sagrada para ellos, y ellos solo bajaban allí para comer. Los tallos son unos pájaros que hay ahí, entonces bajaban para comer. Es una entrada muy fuerte, muy impactante ya, porque básicamente es un agujero vertical, pero vertical como un cilindro completamente vertical, de 60 metros. Y hay que rapelarlo. Entonces ellos básicamente lo que hacían era una especie de lianas como enredaderas. Ahí lo tenemos, creo. Eso es. Ese es uno de los puntos que más ha dado al misterio. Es la entrada justo. Tú haces un rappel vertical de unos 60 metros, haces otro rappel de 3 o 4 metros y llegas ahí, que es el arco de Moritz. Y como veis parece que está tallado, ¿no? O sea, eso está a 60 metros hacia abajo. Sí, en total unos 70 metros hacia abajo de este hueco y hacia un costado. Y de repente cruzas ese arco y se abre una galería enorme, 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 pero igual de, no te sé decir en metros exactos, pero fácilmente 20, 30 metros de alto, muchos metros de alto. Y empiezas a bajar, 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 bajar. Hay mucho tipo de... Hay en torno a 5 cuevas, a 5 entradas de la cueva que se han encontrado y hay quien dice que se conecta... Hay todo tipo de leyendas, con las Galápagos, con Bolivia, con Colombia. Pero básicamente Moritz fue un explorador que entró allí por la llamada de un indígena que vio algo raro. Los indígenas bajaban solo con antorchas o con sistemas de iluminación muy básico para poder ver, para cazar tallos y ya. Y básicamente empezaron a ver cosas que no cuadraban y que no eran de su cultura. Y llamaron al explorador este, quien vino y supuestamente encontró una biblioteca metálica que la llaman, que es una especie de placas con escrituras que pareciera que podían contar cómo era la vida antes del diluvio, que el diluvio universal, lo de la Biblia, del gran Sí. diluvio y tal, es algo que se cuenta en todas las culturas, en la India, en África. Entonces, no sé hasta qué punto, pero mínimo unas lluvias muy fuertes que hicieron retroceder a los pueblos hacia las montañas, debió pasar. Y respecto a civilizaciones antiguas, a ver, hay muchos indicios de que la historia no es tal y como la cuentan, de que hay ciertos puntos, de que la evolución básicamente no ha sido lineal, de que no ha sido ir ascendiendo poco a poco, sino que ha habido saltos en la historia en los cuales, pues eso, lineal no está tan claro que haya sido y que no haya habido otras civilizaciones a la altura a nivel tecnológico de la nuestra, no lo sé, pero a la altura de la nuestra en capacidades de conciencia, de ética, de moral, pues no lo sé. Hay gente que relaciona todo esto con conexiones con algo de fuera del planeta y otros con civilizaciones antiguas. Ese es de la cueva, eso es. ¿Qué conclusión sacas tú? O sea, ¿qué lógica le puedes ver o cómo...? Es que yo, por ejemplo, no he visto esas placas metálicas y nunca se encontraron. La realidad es que atrajo a Armstrong, por ejemplo, el astronauta que también, si no nos vamos a lo conspiranoico, estuvo en la Luna. 2 o 3 años más tarde encabeza la expedición en la cual se entra a esa cueva.
O Entonces, sea, esas placas no se sabe su existencia, pero no han sido encontradas ni fotografiadas ni nada. Moritz es este explorador que las encontró y supuestamente las taponó un túnel que se llegaba allí. Es que es una zona de galerías. Y de hecho ni siquiera está tan claro que sea en la propia entrada de la cueva, sino igual otra galería como de la selva. Entonces supuestamente él bloqueó la entrada para que no se encontrara y después cuando fueron allí... ¿Por tocar los cojones o qué? Es que son partes de la historia que yo no entiendo bien, porque supuestamente avisó de que había eso. Ya. Y a la vez bloqueó para que no se encontrara. Entonces, si tú no quieres que se encuentre... Cabronazo. Crea un tesoro, pero bueno. Es que si tú no quieres que se encuentre, no avisas a nivel mundial de eso. Entonces, lo que sí sé yo es que algún indicio interesante e importante debía de haber porque se movilizó al ejército de Ecuador y diferentes personas de diferentes lugares, la expedición llevada por británicos, si no me equivoco. Armstrong es uno de los que la encabeza también. Y terminan entrando, iluminan toda la cueva la iluminan entera y sacan de la cueva 2 cajas negras en helicóptero y no dejaron que nadie viera qué es lo que había ahí. Entonces yo, por la vez que he estado ahí, otras que he ido luego, tengo relación con la familia que vive allí en la misma entrada de la cueva desde antes de eso. Entonces, esto sé que es verdad, que se trabajó con el Ejército Nacional de allí y que sacaron 2 cajas y ni ellos pudieron ver qué es lo que había. Entonces, ¿que con qué civilización se conecta eso? Pues no lo sé. Que hay estructuras como ese arco de Moritz que pareciera hecho que pareciera tallado, por lo menos. Sí lo parece. Si lo es, pues no lo sé. Pero hay ciertas cosas, es decir, no es un rumor, no es un mito, una leyenda y ya está. Mira, ahí lo vemos también. Ese es el arco de Moritz. ¿Diréis que está tallado eso? Estos son 60 y pico metros. Eso está en las profundidades de una montaña en mitad del Amazonas. Y eso no es posible que en otro momento de la historia estuviese en un acceso más fácil. No lo parece. Yo para llegar allí tengo que salir de una ciudad al sur del país, entrar por el río y encima de esa montaña, la selva del Amazonas suele ser bastante más plana. Pero esta selva está cerca de las montañas, entonces es plena montaña. Y son como 5 horas caminando por las montañas, sube y baja, y llegas hasta allí. Y es literalmente en mitad de la selva un agujero negro, así, un hueco negro. Pues nada, para caerte por ahí. O sea, es un hueco negro y ya está. Y hay otras entradas también que se supone que conectan por otros lugares, pero esto es como la entrada principal en donde se llevó a cabo la expedición esa y tal. Entonces, a ver, parece ¿Cuánto duró tallado. el Rarillo. rappel hasta abajo? Que son 5 minutillos, 10 minutos buenos. Sí, la primera vez que he ido fue hace 3 años y por ese entonces tú tenías que rapelar todavía. Yo, la realidad es que no había hecho un rappel en toda mi vida, pero tenías que ir rapelando tú. Y además, pues yo con una mano en la cuerda soltando y con otra con la cámara, ¿no? He vuelto ahora... Si tú vas con doble dificultad, ¿no? Sí, para todo en general, el tema de la cámara suele ser un handicap bueno. Volví hace unos Hay meses... GoPros, te lo digo. Bueno, de hecho no tengo... De hecho, ahora que lo digo, eso no sé si lo grabé con GoPro. Puede ser que lo grabara con Pones GoPro. en el pecho ahí. El tema es que ahora... Eso es igual sí que lo grabé con GoPro en el pecho, sí. El tema es que volví ahora porque, bueno, ahora mismo desde hace unos meses estamos trabajando también en una, empresa de viajes, digamos. Para que Te me iba a entendáis. preguntar sobre eso luego, tío. Pero... Sí, pues básicamente volvimos como parte de eso, en las cuales yo lidero alguna de las expediciones y aquí pues el único que conocía esa cueva era yo, entonces fuimos en junio de este año. Y para ese entonces ya más personas están conociendo el lugar y habían hecho una especie de rappel asistido, en la cual había como una polea en la roca de enfrente y sin más, la gente de fuera que te van soltando. Entonces ahora mismo entrar es muy sencillo, porque te dejas caer al vacío si no te da miedo la altura, te van soltando y ya está. Y hay bloqueos en los sistemas estos, entonces a no ser que la cuerda se parta por la mitad, que una cuerda de escalada que se parta por la mitad es muy raro. Antes era más guapo, para mí antes era bastante más guapo. Ya es algo comercial, ya no tiene sentido. ¿Y cómo llegas a estos leyendas, bulos, etcétera? ¿Cómo te llegan? Porque aunque hagas mucho research, habrá cosas a las que has ido que es solo de boca a boca, de gente que sepa que son gente de ahí autóctona. Hombre, es que a ver, del punto del que yo parto es que a mí me gusta mucho todo esto y que lo interesó, o sea, que lo investigo por el interés mío personal de que me mola mucho eso.
a nivel indígena, de zonas súper perdidas que ha visitado poca gente, también de zonas así con cierto misterio, digamos. Entonces, la gente me pregunta muchas veces que cómo decido a qué país voy a ir o cómo investigo en qué país. La realidad es que yo más o menos, obviamente no sé todo lo que hay en todo el planeta, pero tengo bastante registro ya de lo que hay en muchos países y no en casi todos. Sé más o menos cada país por lo que se conoce, por lo que no, qué me puedo encontrar, qué no, qué fácil va a ser, qué peligroso va a ser. Entonces, planes tengo millones. Y la realidad es que cuando se me libera un espacio en el calendario no tengo que buscar a ver qué hago, sino tengo que elegir una de esas cosas que tengo ya miradas. En los viajes también muchas veces investigo y descubro cosas que lo hago más tarde, después. Por eso también, si he estado en 50 y pico países, como decíamos antes, Repites también, ¿no? Eso de volver. repito muchísimo.